Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Arqueada, yo soy analista de marketing, comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, y les doy la bienvenida a este masterclass, el cual hemos llamado El enfoque sistémico y la articulación en la gestión pública, a cargo de nuestro docente y coordinador académico, Eber Kuzma. El profesor Eber es coordinador académico del programa de especialización en gestión pública que dictamos aquí en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, es secretario de gestión pública de la PCM, presidente de la Comisión Multisectorial Permanente del Foro Multiactor de Gobierno y miembro del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD. Asimismo, contamos con la presencia de Carolina Pineda, quien es la asesora comercial a cargo del programa de especialización en gestión pública. Invitarlos a todos los interesados en poder realizar sus consultas a través del chat de la plataforma de Zoom. Así que sin más, le doy la bienvenida al profesor Eber. Adelante, profesor. Gracias, Marco. Buenas noches con todos y todas. En principio, agradecer a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas por la invitación para poder desarrollar el día de hoy un tema que es muy importante dentro de la gestión pública. A ver, veo que tengo, digamos, el tiempo controlado para hacer este masterclass y he preferido esta vez, digamos, hacer una presentación digamos, de una manera más natural, sin presentaciones, sino ir a mirar cómo es que el enfoque sistémico y la articulación viene aplicándose en el entorno de la gestión pública. Entonces, a ver, en principio, ¿cómo entender el enfoque sistémico aplicado a la gestión pública? Sería una de las primeras preguntas que podríamos abordar para desarrollar la temática del día de hoy. A ver, si es que las personas que nos siguen, seguramente muchos de ellos forman parte del sector público, algunos seguramente trabajan para el sector público desde algunas otras distintas modalidades de contratación, y hay muchos que seguramente que nos siguen que a lo mejor están en el sector privado, pero les interesa que el sector público, la gestión pública funcione mejor. En esa línea, entenderíamos que el enfoque sistémico, al igual que es aplicable perfectamente en cualquier actividad empresarial, por ejemplo, si vamos al ámbito privado, ¿cómo entendemos este enfoque sistémico y cómo se aplica al quehacer de la administración pública? Si empezamos a hacer un análisis de la experiencia y de la forma como vamos mirando el desempeño en estos últimos años en la gestión pública en el Estado peruano, podemos marcar, por ejemplo, ciertos hitos mirando cómo ha ido evolucionando el quehacer y la organización del propio Estado. Desde el año 2003, si ponemos ese hito en adelante, hubo una reforma muy importante que enfatiza también un nuevo modo de gobernar en el caso peruano. En el año 2003 se da, en este caso, la reforma de la Constitución Política del Perú y se establece que la descentralización es una política permanente e irreversible. Entonces, si miramos la Constitución Política del Perú, señala que somos un Estado unitario y descentralizado. Eso nos lleva a dos reflexiones cuanto menos. Estado unitario, alguien tiene que darle esa mirada de unidad. Y Estado descentralizado es porque se procura que aquellas instancias que están más cerca de los ciudadanos, por un principio de subsidiariedad, sean quienes presten los bienes y servicios. En el caso peruano serían los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, cuando hablamos de enfoque sistémico, mirando la literatura, hay varias formas de definirlo, pero no quisiéramos, como gestores públicos, entrar a un tema teórico, sino vamos aterrizando las cosas. El enfoque sistémico aplicado a la gestión pública debiéramos entender como esa capacidad de entender el todo, es decir, el Estado, sus partes y sus interrelaciones. Eso es la teoría básica del enfoque sistémico. Entender el conjunto, sus partes y sus interrelaciones. Comprender esas interrelaciones nos hace entender como un cuerpo sistémico. Entonces, bajo esa lógica, para entender el enfoque sistémico aplicado a la gestión pública, es importante saber cómo está estructurado el Estado peruano.
¿Somos un Estado federado? Me preguntaría. ¿Somos un Estado unitario? ¿Somos unitario y descentralizado? Entonces, de acuerdo a la parte inicial con la que empecé esta presentación, nosotros, al tener la descentralización como una política de Estado, podríamos decir que somos un Estado unitario y descentralizado. Entonces, bajo esa perspectiva, tenemos que entender con meridiana claridad cómo está estructurado este Estado para poder cumplir con los fines públicos. Si vamos a un lado macro, podemos ver que tenemos tres grandes funciones, ¿no es cierto? La función legislativa, la función ejecutiva y la función, en este caso, de justicia, ¿no es cierto? Son tres poderes allí constituidos que tienen esa autoridad, por eso se llama poder, para poder tomar ciertas decisiones, para poder manejar sus ámbitos. Entonces, bajo esa lógica ya vamos entendiendo como un sistema a qué aporta cada poder del Estado. Quiere decir que un Estado democrático como el peruano, hay alguien que fija las reglas, es el Parlamento. Allí están los ciudadanos debidamente representados, quienes van a determinar y fijar qué es lo que quiere el Estado peruano, qué es lo que quieren sus ciudadanos, y allí sus deseos se convertirán en ley. Es el espacio de hablar, es el Parlamento. Entonces, vamos viendo allí en este enfoque sistémico, vamos, cuáles son esas partes en el nivel macro, ¿sí? Pero la ley por sí sola no produce ningún resultado, sino necesitamos que alguien la implemente. Entonces, quien va a implementar, cumplir y hacer cumplir esas normas mediante el ejercicio, digamos, de la función pública, es el Poder Ejecutivo. Y naturalmente, cuando hablamos de un Estado donde hay interacción social, entonces pueden haber ahí conflictos de intereses, entonces necesitamos, para que se mantenga esa unidad, de que alguien pueda arreglar las diferencias, ahí tenemos el Poder Judicial. Pero nos centramos ya al ámbito más de la gestión pública haciendo este primer análisis, pero vamos viendo varios actores. Es bajo la figura de un Estado unitario descentralizado, debemos entender entonces que la cosa pública, el quehacer público, depende de muchas miradas, depende de muchas intervenciones, de intervenciones que se dan en todo el territorio. Entonces, para entender el enfoque sistémico, como decía al inicio, entender el todo, sus partes y sus interrelaciones, vamos mirando cuáles son las partes de ese quehacer público. Entonces tendríamos que mirar a todas las instituciones públicas. Veremos que tenemos nivel local, nivel regional y nivel nacional. Entonces, bajo un enfoque sistémico, para entender esas interrelaciones, es fundamental conocer cómo es que funciona este Estado tan grande, frondoso, con sus instituciones públicas, sus organismos públicos, sus programas y proyectos especiales. Entonces, el enfoque sistémico nos permite dar una aproximación para entender de que, si bien en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, entendiendo las partes del Poder Ejecutivo, si queremos, las partes, cómo se ha dividido temáticamente el Poder Ejecutivo es en sectores. Cada sector tiene una cabeza que la conduce, o que lo conduce, perdón, que son los ministerios. Pero los ministerios, cuando hablan de un sector, hablamos de un sector en educación, un sector de salud, un sector minero, un sector agrario, y la perspectiva del sector tenemos que entenderlo bajo esta figura sistémica con una mirada transversal, con una mirada que no solamente miramos la parte vertical con quienes tenemos que articularnos, sino verticalmente con los otros niveles de gobierno. Entonces, bajo el enfoque sistémico, permite que los tomadores de decisiones, que en este caso son quienes conducen un sector, reflexionen y comprendan que la forma de adoptar sus decisiones o los modos de tomar las decisiones debe pasar por mecanismos de articulación que se tienen que dar con los niveles de gobierno para tomar una buena decisión. Bajo el enfoque sistémico deben comprender los conductores sectoriales que solos no resuelven el problema público. Tienen una función y una responsabilidad, además, de poder identificar los problemas públicos, de establecer la agenda pública, de fijar las políticas nacionales, pero estas se hacen en un contexto territorial. Entonces, hablar de un contexto territorial tiene que llevar a los tomadores de decisiones que le dan espíritu de unidad al Estado,
de que hay gobiernos regionales y gobiernos locales con quienes tenemos que articular la implementación de la decisión. Pero si no, el enfoque sistémico entonces nos permite entender ese todo, estoy entrando por sector, ¿sí? Y entender que hay gobiernos regionales y gobiernos locales que de manera conjunta, colaborativa, vamos a jalar, en este caso, la intervención pública hacia un resultado común. Entonces, esas divisiones que hay de gobierno es una división, llamémoslo, que lo que se quiere es establecer ciertos niveles de responsabilidad para poder exigir rendición de cuentas cuando quisiéramos hacer la medición de resultados. Sin embargo, el Estado sigue siendo uno solo. Lo cierto es que debiéramos tener y reconocernos dentro de esa cadena de valor bajo el enfoque sistémico, qué rol cumplimos dentro de esta estructura del Estado. Entonces, bajo esa lógica sistémica, el primer mandato es cómo debieran pensar los tomadores de decisiones, que son los que conducen los sectores, los que lideran las materias dentro del Poder Ejecutivo. Entonces, bajo el enfoque sistémico, van a tener presente que en su articulación, en su intervención, en su implementación, van a tener que articular con los otros gobiernos regionales y locales porque son partes de un todo, que si ellos no funcionan bien, no podríamos tener los resultados de política nacional que aspiramos. Entonces, el enfoque sistémico permite al conductor sectorial de que vea en su estrategia, bajo la perspectiva territorial, a los otros niveles de gobierno. Pero el mismo enfoque también aplica cuando nosotros vamos a los gobiernos regionales y gobiernos locales, porque sucede que cuando entendemos que somos una persona jurídica, que tenemos autonomía administrativa, económica, financiera, funcional, a veces nos hace entender que que somos una isla, sin quererlo. Porque como tenemos autonomía, entonces yo planifico a mi manera. Bajo el enfoque sistémico, si bien yo tengo esa autonomía administrativa para poder contratar a mi personal, tengo esa autonomía financiera para poder definir qué recursos financieros necesito para poder implementar mi planificación, no más allá de la autonomía, ciertas autonomías funcionales que también se tiende por competencia compartida y por algunas competencias exclusivas que también tienen, por ejemplo, los gobiernos locales, por ejemplo, en el uso del suelo, ¿no es cierto? Que allí hay una sentencia del tribunal también que se emitió. Lo cierto es que cuando vamos al gobierno regional y gobierno local, bajo el enfoque sistémico, las autoridades, los servidores públicos que trabajan en las instancias regionales y locales, bajo el enfoque sistémico van a entender que no son una isla. Si yo me posiciono en el gobierno regional, se supone que este tipo de instancias intermedias se crearon con la finalidad de poder promover en un espacio jurisdiccional desarrollo económico y desarrollo social. Se creó para poder articular a varias partes bajo una misma filosofía de desarrollo territorial en base a ciertas características para poder perseguir fines comunes de desarrollo económico y social. Entonces, si los gobiernos regionales no comprenden que están bajo un Estado unitario descentralizado, van a querer generar sus intervenciones con un nivel de autonomía que no le permite articularse con el todo. Entonces, eso quiere decir que empezamos a funcionar de manera estanca. Pero el enfoque sistémico justamente hace que las entidades se vean en el mapa público y vean que forman parte de un eslabón. Que vean que con sus competencias que se les ha otorgado es para ser más eficientes, para que no haya centralismo, para que, por ejemplo, el abastecimiento no se haga desde un solo lugar, o que la supervisión y las sanciones se hagan desde el nivel nacional, sino por un tema de facilidad, es que se han creado los niveles de gobierno para que allí ocurran esas transacciones, esas intervenciones, para poder generar eficiencia. Y además también para dotarle de esa pertinencia territorial que es necesario en base a ciertas características que se van conformando este tipo de entidades. Pero lo cierto es que bajo el enfoque sistémico aplicado a la gestión pública permite que los gobiernos regionales entonces entiendan cuál es su rol. Será que articulen en ese espacio territorial intervenciones públicas que de manera conjunta estén en armonía y contribuyan a un objetivo de política nacional.
que ese ejercicio de cumplimiento de acciones regulatorias lo haga en armonía de un objetivo de política regulatoria nacional, porque eso es lo que le da unidad y materializa el enfoque sistémico en la gestión pública. Lo propio ocurre si es que nosotros vamos al nivel local. Estoy tratando de definir ese todo. Nosotros estamos aplicando el enfoque sistémico, pero ¿a qué lo aplicamos? Lo estamos aplicando a la gestión pública. La gestión pública es el ámbito de la operación, pero que ocurre dentro de las organizaciones. Por eso estamos tratando de intentar conocer cómo está organizada el Estado. Entonces, en esa línea también tenemos gobiernos locales, ¿sí? Nuestro país tiene la descentralización que va del nivel nacional al nivel regional y al nivel local. Otros países, por ejemplo, van del nivel nacional directamente al nivel local y no hay ese intermedio de gobierno regional. Nuestro país optó por este modelo. Pero si es que vamos al nivel local, la figura también es similar. Pero el gobierno local hay que ir entendiendo también una perspectiva de valor, ¿sí? De valor público. ¿Qué sucede? Hemos venido muy influenciados por el centralismo, en donde empezamos a pensar no solamente la política pública y la priorización, sino también la implementación misma de las decisiones. Y casi siempre eso no ocurre en un enfoque sistémico en el nivel nacional, sino es todo lo contrario. La implementación de las políticas públicas se da en los territorios y particularmente en los gobiernos locales. Si ustedes hacen un ejercicio y se preguntan, por ejemplo, todos hemos ejercido o ejercemos la ciudadanía, en algún momento hemos tenido que ir a tramitar algún servicio, ¿no es cierto? Y normalmente la primera instancia que reconocemos es nuestra municipalidad. Hay una autoridad municipal. Pero las municipalidades tienen un rol preponderante dentro del quehacer de la administración pública porque allí es donde se dan las transacciones, donde se dan las autorizaciones, las licencias, donde se proveen los servicios. A través de esta autoridad local es donde se identifican las brechas, donde se priorizan las intervenciones públicas, donde se conoce de cerca lo que necesita la ciudadanía en todo el territorio nacional, para que a partir de ese conocimiento más cercano al ciudadano podamos tomar mejores decisiones. Pero naturalmente, si es que los gobiernos locales empiezan nuevamente con una lógica de sus autonomías válidas que tienen para ser más eficientes, pero si la interpretan en un contexto fuera de un sistema, entonces no se va a generar un grado de contribución desde el nivel local para ver de qué manera los niveles locales contribuyen, por ejemplo, a un plan de desarrollo local concertado. Cómo esto contribuye a un plan de desarrollo regional concertado. Cómo esto contribuye, por ejemplo, a una política pública regional. Cómo sus grados de contribución se alinean con un objetivo de política nacional. Es el caso, por ejemplo, a ver, un servicio que es transversal es la gestión de los residuos sólidos, por ejemplo. Tenemos una autoridad que es el MINAM, ¿no es cierto? Quien fija la parte de la política, la estrategia, esas regulaciones que tratan de estandarizar ciertos comportamientos a nivel nacional. Pero dentro de esa provisión, de ese servicio de gestión de residuos sólidos, intervienen incluso privados, ¿no es cierto? Pero intervienen particularmente las municipalidades. Entonces, una buena gestión de los residuos sólidos para poder tener ciudades más limpias contribuye con esos resultados a un objetivo de política nacional que es dictado por su rector, que es el Ministerio del Ambiente. Entonces, el enfoque sistémico, para los que nos siguen en esta noche, nos permite entonces tomar conciencia de que no somos una isla, sino que funcionamos como sistema. Somos unidades orgánicas, unidades estructurales y funcionales que de manera sistémica vamos contribuyendo para un objetivo común. ¿Cuál es ese objetivo común? Generar bienestar para todos los peruanos y peruanas. Entonces, el enfoque sistémico, desde una perspectiva pura de política pública y de implementación de la política pública, estriba en el entendimiento que tiene que haber entre los que conforman el aparato estatal. Entender que hay tomadores de decisiones, que son los ministerios, la tipología de organizaciones, que adoptan las políticas públicas, que adoptan las políticas nacionales y le dan esa mirada de unidad y sistémica al Estado de manera general. Entonces se fijan los objetivos y las prioridades
y aquello que queremos lograr del mediano y largo plazo, lo que esperamos de Perú para el 2050, por ejemplo, para el 2040, dependiendo de la política, ¿sí? Pero pasa con el enfoque sistémico, haciendo el resumen, es que los gobiernos regionales y gobiernos locales debieran entender que tienen una connotación de instancia ejecutora, porque son los que ejecutan los presupuestos para poder proveer los bienes y servicios y las acciones de cumplimiento regulatorio para que a través de esas intervenciones públicas contribuyan a sus propios objetivos territoriales, pero que a la vez contribuyan a un objetivo de política nacional. Entonces, ya entrando, por ejemplo, a los desafíos que tenemos todavía en esta parte que estoy hablando de los sustantivos, ¿sí? Los grandes desafíos que tenemos allí justamente es que no hemos incorporado ese enfoque sistémico para que pueda decantar en cristalizar la articulación que es necesaria para poder tener una gestión pública eficiente. Resulta que cada uno se centra en lo suyo y se olvida que depende para la implementación de su política, pensando en los ministerios, de los niveles de gobierno. Sucede que los niveles de gobierno tampoco han internalizado que la descentralización no es hablar de federación, de Estado federado. Bajo un Estado descentralizado quiere decir que todavía hay alguien que toma las decisiones y que fija los estándares, que son los rectores sectoriales, los rectores de sistemas funcionales, los que tienen potestad regulatoria, fijan máximos y mínimos sobre los cuales se mide la autonomía regional y local, salvo aquellas cosas que ya tiene autonomía exclusiva que la propia regulación ha establecido para los niveles de gobierno. Pero si es que tuviéramos ese nivel de autonomía desde la perspectiva del planeamiento estratégico, son instrumentos que contribuyen a materializar ese enfoque sistémico que necesitamos que las instancias puedan, en este caso, internalizar para poder lograr consolidar un desarrollo económico y social en el Estado peruano. Eso que parece simple, a veces no se entiende en gestión pública para los que nos siguen. A veces mucho nos gana esa mirada de silo, de estanco, y cada uno funciona desde la mirada de su ministerio, desde la mirada de su organismo público, desde la mirada de su instancia local. Entonces falta incorporar ahí el enfoque sistémico. Ahora dejemos allí a los tomadores de decisiones y a los que los implementan. También hay otro desafío que tenemos de enfoque sistémico en cuanto a los instrumentos que confluyen por la administración pública que tienen un impacto, en este caso, en la generación de capacidades para que las organizaciones, entendiendo bajo el enfoque sistémico que todos suban a una misma mirada, estén alineados y en condiciones para poder proveer esos bienes y servicios de manera oportuna. Me refiero a los sistemas administrativos. Así como hay un rector sectorial que toma la política pública, también hay rectorías de sistemas administrativos que tiene que ver con la forma como me organizo internamente para ser más eficiente. Cómo genero un instrumental para que mis procesos de producción de bienes y servicios lo hagan menor costo, lo haga de manera oportuna. Lo que buscan los sistemas administrativos es el logro de la eficiencia. Entonces, vamos haciendo una pregunta acá y ustedes van pensando, ¿sí? Los sistemas administrativos que ustedes conocen, ¿cuántos sistemas administrativos tenemos en el Estado? De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y al marco regulatorio vigente, tenemos 11 sistemas administrativos. Uno que tiene incluso autonomía constitucional, que es el sistema de control, que hace sentido que el control administrativo naturalmente no esté bajo la dependencia de una instancia constituida o un poder constituido, sino restaría en este caso de esa cobertura y de esa imparcialidad que requiere. Por eso es que la Constitución, en el caso de la Contraloría, le da esa autonomía constitucional para que pueda ejercer sin ninguna presión el control administrativo, ¿sí? Hay otro sistema que tiene que ver con defensa jurídica. Esos son los dos, ¿ya? Pero los otros 9 que quedan son los sistemas administrativos que tienen que ver con el corazón del quehacer de la administración pública. 6 están en el medio. Abastecimiento, inversión pública, presupuesto público, contabilidad, tesorería y endeudamiento. Muchos de ellos están muy vinculados con el manejo financiero, ¿sí? Con la parte de los recursos económicos. Pero hay otros 3 sistemas que están en el centro de gobierno, que es el sistema de modernización, el sistema de planeamiento estratégico
y el sistema de gestión de los recursos humanos. Entonces, yo preguntaría, ¿funcionamos o hay el enfoque sistémico ha calado en los sistemas administrativos? Si estamos entendiendo que el enfoque sistémico es entender el todo, sus partes y sus interrelaciones. En la primera parte que he mencionado, haciendo alusión a niveles de gobierno, hemos visto que sus interrelaciones están desde la perspectiva del planeamiento. Yo sumo a una política nacional, ahí me interrelaciono. Yo ejerzo mis potestades o proveo mis bienes y servicios, pero lo hago en el marco de, digamos, una política nacional. ¿Sí? Yo hago ejercicio de cumplimiento regulatorio, pero lo hago bajo un estándar que se fija desde el rector sectorial bajo una potestad regulatoria. Entonces, así se va contribuyendo a un objetivo de política pública. Vuelvo ahora a los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos, ¿funcionamos con esa lógica? Nos reconocemos los 11 sistemas administrativos que armonizamos en un todo. A ver qué me dicen en el chat. A ver, si es que están habilitados, no lo sé. A ver, ¿qué es lo que dice Los sistemas, bien, el SIAP, sí, ahí hay un nivel de articulación a nivel de herramienta informática, pero ustedes ven, digamos, o perciben que los sistemas administrativos funcionan como sistema bajo un enfoque sistémico, o funcionan como sistema solamente desde la mirada de su propio sistema administrativo. ¿Consideran ustedes que también debiera operar el enfoque sistémico, digamos, de funcionamiento de estos sistemas administrativos que tienen procesos definidos? Entonces, si nosotros hablamos del enfoque sistémico, creeríamos desde la academia que sí es aplicable el enfoque sistémico también para mirarnos como un todo. Es decir, ¿cómo contribuyen estos sistemas a lograr eficiencia en la administración pública? Sucede que la forma como hemos venido trabajando los sistemas administrativos, escudándonos en esa potestad rectora que tenemos, estamos entendiendo que ser rector quiere decir que yo no articulo con nadie. O sea que ser rector, yo como soy el rector en abastecimiento, yo soy el único que sabe las soluciones para mejorar la contratación pública y no articulo con nadie porque yo soy el rector. Una cosa es darle la rectoría para tener esa potestad funcional que es necesario, que solamente el Estado peruano tiene, digamos, ese modelo de autonomía funcional que se adquiere por ser sistema administrativo. Pero eso no quita, si nosotros queremos lograr, en este caso, estaba leyendo acá el chat, eso no quita de que los sistemas administrativos se articulen. Entonces creo que la experiencia y la evidencia de las encuestas que se hicieron a los funcionarios públicos que se han hecho en el 2019-2020, resulta que los sistemas administrativos están funcionando como islas, porque no se dan cuenta que suman bajo un enfoque sistémico a un producto agregado que podría generar mejores resultados. Me explico con un ejemplo. El sistema administrativo de modernización de la gestión pública está a cargo, por ejemplo, de temas, entre otras materias, de ver la estructura, organización y funcionamiento del Estado. Sucede que cada vez que el Estado quiere crecer, pasa por la opinión del rector para aplicar criterios técnicos para evitar el sobredimensionamiento del Estado. Entonces tiene que hacer una evaluación. Así como hay un crecimiento a nivel macro de creación de entidades, programas, también hay crecimiento a nivel intrainstitucional, cuando se define cuál es la estructura orgánica en este caso, de las instancias. Cuando un gobierno regional, una municipalidad, un ministerio quiere definir su estructura orgánica, tiene que aprobar su documento de gestión organizacional que se llama Reglamento de Organización y Funciones, más conocido como ROF. Entonces, mirando el rol que tiene la Secretaría de Gestión Pública, es con quien se discute esos parámetros técnicos y se dice, esta es la estructura ideal que necesitas para poder cumplir tu misión, para poder implementar tus políticas públicas. Ese trabajo se hace de manera aislada como sistema. Una vez que se aprueba su estructura orgánica y vamos a hacer una medición de los grados de contribución que tiene esos instrumentos, de tener esos criterios para hacer la organización, la pregunta es, ¿solamente eso requiere una entidad para que funcione o requiere otros sistemas?
La pregunta es, la respuesta es obvia, ¿no es cierto? De nada sirve tener tantas unidades orgánicas si no tengo dimensionado el número de recursos humanos que yo necesito para esa estructura orgánica y para esos bienes y servicios que requiero producir. Entonces, necesitamos que Servir también haga su trabajo de manera simultánea para ver si es que aquello que yo estoy dimensionando como tamaño y estructura, es como que estamos haciendo la casa, ¿cierto? Estamos haciendo el edificio. Luego viene ya las locaciones, ¿quiénes van a ocupar ese tamaño de organización? Ese es otro trabajo que hace otro sistema administrativo, que es dotar del recurso mínimo necesario que tiene para que funcione bien esa estructura orgánica y se cumpla con las funciones, que no solamente un ROC mira estructura, sino cumplimiento de funciones de misión. Pero Servir hace ese trabajo, pero después de nada sirve tener la estructura y dimensionado, yo necesito 200 personas para trabajar o para montar esta nueva entidad, si es que el MEP no trabaja de manera articulada también para poder asignar los recursos económicos o financieros para que se pueda, en este caso, contratar a ese número de personal. Sucede que la forma como se viene trabajando de manera de estancos, cada uno hace su trabajo en sus tiempos y sus ritmos. Puede ser que me pude haber pasado 3 meses viendo una estructura, pero el dimensionamiento se ve de acá a año y medio. Sucede que ya se tiene el dimensionamiento otro año más para discutir con el MEP. Y cuando hablamos de eficiencia y de incorporar el enfoque sistémico, tenemos que estructurarnos. Tenemos que identificar procesos transversales y los sistemas administrativos tenemos que actuar de manera simultánea en nuestros respectivos ámbitos de rectoría que se tiene sobre las materias que forman su sistema. Pero bajo el enfoque sistémico nos va a permitir, en este caso, actuar de manera simultánea. ¿Sí? Y ese enfoque sistémico, por ejemplo, también se está extrapolando incluso a la parte de ejecución misma de las políticas públicas. ¿Sí? Bajo un esquema, se acaba de crear la Autoridad Nacional de Infraestructura. Entonces, sucede que las obras, por ejemplo, se venían haciendo de manera aislada. Sucede si queremos lograr condiciones de desarrollo económico, por ejemplo, al interior del país, no solamente basta con una obra, no solamente basta con hacer el colegio, tengo que equiparlo, necesito docentes, no necesito el hospital únicamente, necesito equiparlo, necesito profesional médico. Necesitamos una serie de intervenciones que tenemos que actuar de manera simultánea. Es que el enfoque sistémico no está calando, ¿no es cierto? Porque dicen, yo solamente me encargo de la infraestructura, de la contratación se encarga otra instancia, o es el nivel regional, ya no es el nivel nacional o el nivel local. Sucede que yo puedo tener el edificio construido y pasan 10 años y todavía no se equipa. De nada sirve, digamos, tener esas intervenciones aisladas porque no está entrando el enfoque sistémico que permite garantizar resultados efectivos, que permite el enfoque sistémico implementar en buena cuenta este modelo de gestión para resultados. Entonces, los sistemas administrativos no estamos llegando, regresando nuevamente a los sistemas administrativos de manera conjunta, para poder dar soluciones a las administraciones públicas para que puedan, en este caso, cumplir mejor en este caso, su misión. Entonces, ya habiendo hecho este análisis, ya vamos viendo que el enfoque sistémico es fundamental. Y ahí hay otro punto que habíamos tocado, la articulación. Si nosotros incorporamos el enfoque sistémico, por default viene la articulación, porque me veo en un todo, me veo como una parte de un todo, identifico procesos transversales y necesariamente el enfoque sistémico me va a llevar a materializar esa articulación, que por ahora es un desafío todavía porque nos miramos como islas, porque no trabajamos bajo perspectiva sistémica, no trabajamos bajo perspectiva únicamente institucional. Ahora bien, ya para ir cerrando, me están escribiendo. ¿Qué instrumentos, por ejemplo, se han ido creando bajo esa lógica sistémica? Ya bajo un instrumento importante, decían acá en el chat, hablaban del SIAP. Por ejemplo, el SIAP es una herramienta digital que permite articular a varios sistemas para interoperar información. Eso, por ejemplo, es un instrumento que han generado, en este caso, los sistemas administrativos para poder interoperar. Entonces va en esa línea de ir al enfoque sistémico. Pero hay un instrumento fundamental que se acaba de aprobar en agosto del 2022, que no es otra cosa que la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
Es importante que todo gestor público o aspirante a gestor público tenga conocimiento de esa política. En esa política se plantea un modelo que se basa en el enfoque sistémico, en la cadena de valor público. Es una metodología que permite a las administraciones públicas incorporar el enfoque sistémico. Entonces, en la política ya se habla no solamente de una perspectiva de gestión pública pura de instrumentos, sino a qué contribuyen esos instrumentos. Se habla de 5 componentes que están bien alineados. Primero pienso la política, pienso una estrategia, defino qué bienes y servicios debo producir para cumplir la estrategia y la planificación, me organizo de la mejor manera, entran los sistemas administrativos y luego me oriento hacia resultados que puedan generar bienestar en la sociedad. Ya tiene un modelo que tiene un prisma sistémico. Entonces, a la interrogante que planteo, ¿qué instrumentos se están generando para poder promover el enfoque sistémico? El instrumento por excelencia es la política de modernización. ¿Qué otras cosas se vienen haciendo? Ejemplos hay muchos, ¿sí? Pero ¿qué otras cosas se vienen haciendo para generar la articulación? O ya se hicieron, por ejemplo, los programas presupuestales permiten también articular. ¿Qué instrumentos tenemos para articular a varios en un mismo propósito? Políticas nacionales multisectoriales. ¿Qué se viene haciendo? Ahora se han publicado 3 decretos legislativos hace unas semanas que traen ya el sello de enfoque sistémico que al menos viene promoviendo el rector del sistema de modernización. Se acaba, por ejemplo, de crear, después de muchos años, la Comisión Multisectorial Permanente de Articulación de los Sistemas Administrativos. Nunca se ha tenido en el Estado peruano un espacio donde se sienten los 11 sistemas administrativos a identificar procesos transversales para hacer una planificación concurrente y poder hacer una intervención también concurrente. Y así se llega de manera oportuna, en este caso, para que las reformas no tarden mucho tiempo. Entonces, eso tiene, por ejemplo, una mirada sistémica, porque se entiende, si yo voy como isla, como instrumentalizando desde mi rectoría, y no entiendo que un ecosistema, todos llegamos a una entidad, todos los sistemas llegamos y tenemos incidencia en una entidad. Si no nos articulamos y perseguimos objetivos comunes, generamos más burocracia y no cumplimos los propósitos de sistemas administrativos. Entonces ahí les puedo dar un dato. Ahora último se acaba de crear esta comisión multisectorial. Quiere decir que periódicamente ya se verán las caras los sistemas administrativos y dejarán sus egos de lado y se pondrán a trabajar de manera conjunta. ¿Qué otras cosas vienen con esa perspectiva, por ejemplo, de enfoque sistémico? ¿Qué otras iniciativas? Se tiene, por ejemplo, los modelos de provisión de bienes y servicios, que lo que se busca es tratar de mirar, en este caso, modelos que permitan articular niveles de gobierno. Se tiene la nueva norma técnica de calidad que tenía un enfoque estrictamente institucional. Ahora con la nueva norma técnica de calidad permite mirar la prestación del servicio hasta el último eslabón, es decir, hasta el nivel local. Entonces, muchos de los instrumentos, cuanto menos que viene ya emitiéndose bajo la rectoría del sistema de modernización, tienen ese sello de enfoque sistémico. Se han aprobado y se ha dado un giro a los pilotos de modernización, porque lo que se quiere es llevar a los sectores, a los territorios, para que de manera conjunta entiendan que son parte de un mismo ecosistema, de un mismo sistema, y definan en este caso sus intervenciones de manera conjunta y participativa con los niveles de gobierno. Entonces, sí se viene trabajando bajo esa lógica, pero todavía son respuestas iniciales a una forma inercial de la forma como viene trabajando las administraciones públicas. Y no es solamente el Perú, sino en verdad es en América Latina y en varios países del mundo que se tiene esta tendencia a trabajar desde una perspectiva institucional. Entonces, para cerrar esta presentación, para quienes nos siguen, es importante entonces que todas las entidades públicas entiendan que están bajo el enfoque sistémico, bajo una misma cadena de valor público. De algún modo, reconociéndose, van a ver que contribuyen a un objetivo de política nacional. Y si es que estamos en el nivel nacional, se contribuye a algún objetivo que establece el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y este permite concretar las políticas de Estado que están en el Acuerdo Nacional. Entonces, el enfoque sistémico es fundamental que todo gestor público debe tener presente, porque bajo ese enfoque vamos a tener de todas maneras
vamos a generar las condiciones para que la articulación fluya como algo natural dentro del quehacer de la administración. Hay desafíos todavía porque nos falta por reconocer que la solución de un problema público casi siempre es multisectorial, es multinivel. Entonces, allí están los desafíos de que se piensen las estrategias, pero como un todo. Entendiendo que alguien define la decisión, la política pública, pero esos otros que están en el nivel regional y local son los que implementan y que suman bajo una perspectiva sistémica a un fin común. En los sistemas administrativos es momento de que generemos, por ejemplo, herramientas que permitan generar esas sinergias y establecer procesos transversales para que el enfoque sistémico genere, en este caso, eficiencia. Un instrumento, haciendo alusión por ahí veía SIAP, es que a nivel de ley también ya se elevó a tal la plataforma de gestión organizacional, que va a ser la primera plataforma que genera la interoperabilidad entre los 11 sistemas administrativos. Esa es la meta. Por ahora se va a interoperar los instrumentos del sistema de modernización, luego se sumará CEPLAN, Servir, y luego se sumarán los sistemas que están, digamos, tanto en MEP y otras instancias. La idea es que no se cuenta con una herramienta informática que gestione el conocimiento, que genere data, que tenga inteligencia artificial para que de esa manera podamos mejorar, en este caso, el desempeño de las organizaciones, porque no se está pensando de forma sistémica. Cada uno tiene su propia plataforma y conversa solamente con sus propios instrumentos. Y esa no es la idea, porque los instrumentos, me refiero a los sistemas administrativos, insisto, tienen un mismo punto de llegada. ¿Quiénes son? Las entidades públicas. Allí operan todos los sistemas administrativos. Y si no trabajamos bajo una perspectiva y objetivo común, es bien difícil que generemos eficiencia en las administraciones públicas. Y por otro lado, ya para cerrar, yo creo que el enfoque sistémico nos va a permitir organizarnos de la mejor manera y llegar de manera simultánea a los territorios. O sea, llegar con las intervenciones en el momento justo que se necesita para poder lograr esas condiciones para implementar el modelo de gestión para resultados como parte de la modernización del Estado, si se quiere, y para poder, en este caso, reducir de manera efectiva esas brechas que todavía están generando inequidad en el Estado peruano, y lo que se quiere es generar y apuntar hacia un Estado, digamos, donde se pueda promover de manera efectiva la igualdad de oportunidades para poder generar, en este caso, bienestar para todos los peruanos y las peruanas. Eso es más o menos un resumen para los que nos siguen a propósito del tema que nos concita el día de hoy, el enfoque sistémico y la articulación aplicada en la gestión pública. Quedo algunas preguntas, entonces, ya para cerrar este conversatorio. Estoy viendo acá en el chat, Marco, a ver, de repente voy a responder, ¿sí? Por supuesto, Voy a profesor. mirar en este momento. ¿Desea que se las lea, profesor? No, O... no, no, no. Ok. No, no, a ver, yo mismo lo voy a hacer. A ver. Ya, ok. En su mayoría, nos dice Yesenia, no trabajan en conjunto como un todo, exacto. Hay que reflexionar acá, sino como una parte individual aislada, cuando lo mejor y lo ideal es trabajar en conjunto para poder tener correcta y esperada eficacia y eficiencia en sus funciones. También depende de los recursos que brinden y tengan. Creo que va en línea de lo que hemos disertado en estos minutos. Irina nos dice, ¿de qué manera se puede garantizar la integración de datos públicos de los diferentes sectores dentro del enfoque sistémico? Yo creo que un instrumento podría ser esta PGO, ¿ya? Es una plataforma de gestión organizacional que ya está en ley. Lo que se quiere es que se pueda gestionar los datos, y cuando se acople el módulo de CEPLAN, creo que va a permitir integrar toda esa información, porque CEPLAN lo que mira son las políticas, ¿no es cierto? Ve la parte de objetivos, pero al acoplarlo también con los procesos que maneja el sistema de modernización, vamos a tener en una sola plataforma definido cuál es la misión de una institución, ¿no? ¿Para qué fue creado? ¿Cuál es el problema que apunta a resolver? Luego vamos a tener la parte de planificación, que eso será el módulo de ese plan que tendrá que acoplarse bajo los estándares de interoperabilidad a esta plataforma general. Pero ahí se va a definir qué es lo que planificamos para cumplir con la misión. Luego entrará nuevamente el sistema de modernización para poder identificar bajo la metodología por procesos, y las que hubieren, cuáles son esos bienes, servicios y regulaciones que se tienen que producir para cumplir con la planificación. Estoy hablando de como un Estado unitario, ¿sí? No mirándome como isla, sino como una mirada integral. ¿Qué bienes, servicios y regulaciones prestamos? Luego identificaremos qué recursos se tienen y qué se necesita para poder concretar esos bienes, servicios y regulaciones para implementar la política y la planificación. Todo eso correría por una plataforma, en este caso digital.
se va a interoperar y vamos a tener en este caso lo que humanamente no podemos hacerlo. Yo creo que para eso están las herramientas digitales, para que puedan automatizar procesos repetitivos y nos puedan aliviar ese trabajo. Entonces yo creo que por allí una salida podría ser esto que comento, Pierina. Walter dice, las municipalidades provinciales son municipio distrital más no genera articulación con las distritales limitando el enfoque sistémico. Justamente es eso porque no están entendiendo su rol. Hay ciertas competencias que tiene la provincial que necesita generar esos espacios de articulación con las municipalidades distintas. Entonces pasa por allí cómo es que estas unidades territoriales empiezan a trabajar bajo una perspectiva de desarrollo territorial y con una buena articulación y gobernanza creo que podrían dar pase a esa mirada sistémica. Pero el enfoque sistémico es lo que va a gatillar los cambios para quienes dirigen, en este caso, las municipalidades provinciales, para a verse, digamos, en un ecosistema, en un mapa público, van a ver que tienen que articular con otros y que de manera conjunta suman, en este caso, a objetivos comunes. Roger nos dice, importante también que se mantenga el respeto de competencias por especialidad al desplegar la visión holística durante la elaboración. Claro que sí. O sea, por eso es que si ustedes revisan con detenimiento y no apasionamiento, las leyes orgánicas están claramente definidos sus roles. Lo que ocurre es que estamos fallando en la implementación y ahí vienen los desórdenes, pero personalmente creería que no es un problema ya de fijar roles y competencias que están claramente establecidas en las leyes orgánicas. Yo creo que el problema está en la implementación, en la operación. Ahí está la labor y el rol de la gestión pública. Ángeles nos dice, tener una autoridad nacional de infraestructura sería centralizar o recentralizar competencias que son de los gobiernos o los gobiernos respecto al PIB. Esto fue una norma que concitó gran discusión a nivel del Poder Ejecutivo y también en el Parlamento. Se ha aprobado hace unos días, ¿no? Pero creeríamos que hay que mirar también el contexto en el que nos encontramos. Yo creo que hay que tomar arreglos institucionales que seguramente se necesitan a la luz de la realidad. Lo cierto es que necesitamos no esperar más años y más décadas. Era necesario que haya una autoridad que se encargue de las megaobras, o sea, de esos proyectos que van a generar desarrollo y prosperidad al interior del país. Entonces, no podemos seguir discutiendo. Yo creo que era necesario crear una autoridad, pero que se dedique de la mega obra, de aquello que va a ser trascendental para el desarrollo económico del país. También se le ha dado algunas competencias, pero con una perspectiva de gestión para resultados, para que apoye también proyectos que van entre 40 y 200 millones, pero que haga un empaquetado de propuestas que va con una mirada de gestión para resultados. Es decir, no basta con una obra, sino identifico 5, 6 o 10 obras que de manera conjunta tienen que hacerse para que finalmente se puedan ver resultados rápidos e inmediatos. Lo pongo en un ejemplo. De nada sirve hacer una obra de irrigación. Yo tengo, en este caso, ya resuelto el problema del agua y por tanto va a haber más producción de los emprendimientos agrícolas que se encuentran a la ribera del agua. Yo puedo sobreproducir, pero si es que yo a la par no hago los caminos, no mejoro en este caso la infraestructura vial, puede ser que no maximice los beneficios que puede representar una obra de irrigación. Si es que yo no tengo todavía resuelto el tema de infraestructura, es donde yo tengo que articular con los mercados para que esa sobreproducción no termine malográndose en el campo. Entonces quiere decir que cuando pensamos bajo la gestión territorial por resultados, vamos a ir con un paquete de obras de manera simultánea. Es decir, se hace la obra de irrigación, pero se hace también esa obra vial. Pensando en voz alta, pero el tema es que tiene que ir en paquete. ¿Sí? Porque no podríamos hacer una obra de irrigación después de 10 años lo otro. Se ha perdido 10 años de oportunidades de desarrollo efectivo, en este caso al interior del país. Bien, entonces yo creo que con eso ya por los tiempos te doy pase. Les agradezco a nombre de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas por su participación en esta disertación de casi, digamos, una hora. Doy pase a nuestra área de marketing para que pueda, digamos, continuar, no sin antes decirle que cosas como estas lo van a ver ustedes en el programa de gestión pública que dicta en este caso la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y donde se va de la teoría a la práctica. Aquí se van a ver casos reales y cómo de manera conjunta se van planteando también soluciones desde la academia. Entonces yo creo que temas como lo que hemos tocado ahora muy
tangencialmente lo vamos a tocar de manera muy profunda en el programa de gestión pública. Doy paso entonces a Marco para continuar con la actividad y les agradezco una vez más por su participación. Un abrazo para todos. Gracias, profesor. Muchas gracias por todos sus alcances. Ahora, todas las personas que están conectadas, los invitamos a quedarse unos minutos más. Pues, como comenté al inicio, Carolina Pineda, quien es nuestra asesora comercial, les va a comentar un poco más sobre las ventajas de llevar este programa de especialización, qué es lo que van a obtener al finalizarlo y, sobre todo, temas importantes como el horario, la inversión, entre otros. Así que, adelante, Carolina. Buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo en nombre de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Reiteramos el agradecimiento por su asistencia a nuestra masterclass que estamos realizando en el marco de nuestra convocatoria al programa de especialización en gestión pública que está pronto a iniciarse. Me gustaría comentarles que nuestro programa de especialización forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua. Se dicta en modalidad distancia y cuenta con 150 horas académicas de aprendizaje. Dentro de nuestros diferenciadores tenemos nuestra plana docente con una amplia experiencia en el sector público, formación integral bajo un enfoque en gestión pública donde se integran contenidos teóricos con aplicación práctica. Y respecto a la modalidad distancia, brindamos sesiones sincrónicas en vivo con nuestros docentes y actividades asincrónicas complementarias, como también la oportunidad de un amplio networking. Todo bajo el respaldo académico de la PUC, Universidad número 1 del Perú, según el QS World University Ranking 2024. Nuestro coordinador académico es el profesor Eber Kuzma Saldaña, quien actualmente se desempeña en el cargo de secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, nuestra plana docente está conformada por profesores que se encuentran laborando en instituciones como el Ministerio de Desarrollo Agrario, CEPLAN, Ministerio de Economía y Finanzas. La propuesta del programa de especialización cuenta con un total de 150 horas académicas de aprendizaje que van a estar desarrolladas en 7 módulos y un taller integrador. En el slider presentado podrán observar la malla curricular. Del mismo modo, también estamos compartiendo en el chat el link del brochure para un mayor detalle. Este programa de especialización en gestión pública en modalidad distancia tiene un pronto inicio este martes 25 de julio. Los horarios para las sesiones virtuales en vivo con nuestros docentes serán en una frecuencia de martes, jueves y sábado. Disponemos de la tarifa de pronto pago vigente hasta este viernes 21 de julio. Asimismo, también estamos contando con la tarifa general, la cual brinda la opción de financiamiento. Las inscripciones se encuentran disponibles en nuestra plataforma virtual. A todos los asistentes a este evento tenemos un descuento especial, que es la tarifa grupal. Esta aplica a partir de 2 participantes y la inversión por cada uno es de 4.200 soles, pago único en su totalidad. Para aplicar esta tarifa grupal, estamos compartiendo en el chat de la reunión el enlace de un formulario para que puedan registrar sus datos y de esa manera los contactaremos a la brevedad para realizar las coordinaciones respectivas. Esta tarifa exclusiva va a encontrarse vigente solo hasta este jueves 20 de julio del presente año. Es importante resaltar que esta tarifa aplica solo para 2 o más personas inscritas y no es válido para órdenes de servicio. En caso de dudas o consultas, no duden en comunicarse a nuestros correos o el teléfono 962-379-448. El enlace de nuestro WhatsApp también lo estamos compartiendo en el chat. Asimismo, queremos hacerles presente que se encuentran vigentes las inscripciones a las siguientes actividades académicas de formación continua. Curso de capacitación en gestión pública y gobernanza en modalidad distancia, programa de especialización en políticas públicas de 150 horas académicas y programa de especialización en inversión pública de 150 horas académicas en modalidad a distancia.
Cuentan con nuestros números telefónicos para mayor información, 962-379-448. Quedamos atentos. Muchas gracias, Carolina. Solamente quisiera resaltar nuevamente de que tienen la ventaja de poder acceder a este descuento corporativo. Para acceder a ese descuento, los invitamos a registrar sus datos en el enlace que hemos dejado en el chat de la plataforma. Así que antes de cerrar la sala, agradecerles nuevamente al profesor Eber, al equipo organizador y sobre todo a todos ustedes que han estado presentes durante este masterclass. Así que esperamos verlos en nuestro programa de especialización. Que tengan muy buenas noches. Voy a dejar esta lámina con los datos de Carolina un par de minutos más y de ahí procedo a cerrar la sala. Gracias.